107, Solar 107.7. Esto es Golpe a Golpe, Pequeño Juan y Mr. Tech, Los Lunáticos, Alexander DJ y DJ en un juego de niños. ¡Oh! Déjame contarte hasta 10 para que te escondas donde no pueda verte. Si salgo a buscarte te encontraré para besarte y rendirme a tus pies. Esto es un juego de niños. 1, 2, 3. Te pones como un niño. 4, 5, 6. Pidamos un deseo. 7, 8, 9, 10. Yo soy tu niño y tú mi bebé. Esto es un juego de niños. 1, 2, 3. Te pones como un niño. 4, 5, 6. Pidamos un deseo. 7, 8, 9, 10. Yo soy tu niño y tú mi bebé. De Tin Marín, de Dopingüeta, Cucaramaca, Padonda, Chachueta, salgo a buscar la mejor que corra, o le beso la cachiporra. Déjate coger, yo te robo un besito, a la cuenta de 10, al derecho y al revés. Esto es un juego de niños. 1, 2, 3. Me pones como un niño. 4, 5, 6. Pidamos un deseo. 7, 8, 9, 10. Yo soy tu niño y tú mi bebé. Esto es un juego de niños. 1, 2, 3. Me pones como un niño. 4, 5, 6. Pidamos un deseo. 7, 8, 9, 10. Yo soy tu niño y tú mi bebé. Te regalo un carrusel y un osito cariñosito, una burbuja de miel y un piquito de pollito. Si te dejas coger, te doy mi cariño. Bueno, mis amigos de la sintonía Solar 107.7, a partir de este momento iniciamos con el espacio de los niños En Solar. Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo amaneció, Martica? Yo bien, ¿y ustedes qué tal? Excelente. Ah, bueno, cuéntenos de qué vamos a hablar el día de hoy. Bueno, el tema del día de hoy viene dedicado a nuestro querido Padre Celestial, a Dios, que es como vemos nosotros los niños a Dios y cómo vamos a comparar en pocas palabras cómo lo vemos los niños y cómo lo ven las personas que digamos ya tienen más experiencia en esto o las personas adultas y estas personas, porque se ve que hay mucha diferencia. Porque hay preguntas que los niños y hay respuestas que los niños no sabemos y que los adultos ya las comprenden. Entonces vamos a pedir que tanto los oyentes y las personas que sepan de este tema comenten su opinión y vamos a ver qué cosas hay diferentes y qué cosas sí son casi iguales sobre este tema. Bueno, ¿quiénes nos acompañan el día de hoy? Bueno, está Dayana, Buenos días. está Dana Hola. y Xavier. Buenos días. Y bueno, el tema de hoy está muy interesante porque va a haber mucha participación de ustedes. Yo quiero que ustedes también comenten su idea, porque en el mundo hay muchas religiones diferentes y muchas opiniones diferentes sobre este tema. Entonces yo pienso que cada uno debe dar su opinión para que veamos qué cosas no sabíamos y cuáles vamos para aprender y las que vamos viendo a medida del tiempo. Bien, Sara Valentina. Entonces, saludando a los oyentes de Facebook Live y TV oyentes allá en la Hola. cámara. Hola. Bueno, esta silla que está aquí vacía, vamos a imaginar, no estamos en el Congreso con la silla vacía, no, estamos en Solar Estéreo, porque hoy teníamos un invitado de la parroquia San José, el padre Jairo, por motivos ajenos, no puede asistir al programa de hoy, pero hemos contactado por acá al padre Farid. ¿Se acuerdan de él? Sí. ¿Sí lo recuerdan, el padre Farid? Bueno, por acá el padre Farid nos va a dar su opinión con respecto al tema de hoy, con respecto al tema de los niños y Dios. Por ejemplo, Xavier, para usted, ¿quién es Dios? Pues para mí Dios es un ser supremo por el cual nosotros hemos llegado a la vida, el que nos da pues la vida de cada día, el que nos acompaña en todo momento. Ese es Dios para mí. Y para Dayana, Para mí Dios es una
para mí es muy importante. Es como el que nos da la vida y todo eso. Para mí es muy importante Dios. Dana, ¿tú crees que Dios se puede ver? No sé, pero ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué imaginas de Dios? que es alguien que es como nuestro Padre que nos quiere guiar por el camino del bien. Y Sara Valentina, para ti, ¿quién es Dios? El creador de las cosas, el que nos hizo para realizar los deberes que Él nos dejó, que es cuidar y proteger su creación, o sea, el planeta Tierra en este caso. Para mí que Él es bueno, en este caso, para contestar lo que dijimos ahorita, que si lo podíamos ver, no lo podemos ver, porque como a veces lo dice su nombre, es un Padre Celestial, no se puede ver, es un espíritu en pocas palabras. Pero nosotros no lo podemos ver, pero Él sí nos puede ver, porque Él tiene ese poder de ver y analizar lo que nosotros hacemos, pensamos o decimos. Bueno, entonces vamos a contactar al padre Farid, ya por acá. Él me dice que está en contacto, va a esperar nuestra llamada. Ustedes van a estar atentos porque con el padre Farid vamos a resolver esa primer pregunta de quién es Dios, si podemos ver a Dios. Entonces, un saludito al padre Farid, quien estuvo con nosotros en Cimitarra, pero ahora está en Barranca Bermeja. Padre, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Martica. Qué alegría poderte saludar después de tantos meses de no verla y no saludarla. Ajá, padre. Ahorita le envié el link a través de WhatsApp para que ingrese al Facebook Live y pueda observar los niños que tenemos en cabina que tienen inquietudes que resolver. Bueno, entonces, bueno, listo. Entonces ya voy a mirar en Facebook Live la transmisión y pues con gusto lo que necesiten, las dudas que tengan, con mucho gusto yo se las resuelvo. Bueno, le voy a presentar a Sara Valentina, quien va a hacer la primera pregunta. Hola, Sara. Hola padre, ¿cómo estás? Buenos días. Qué alegría. Bueno, pero qué pena, yo solo saludé a Marta, no saludé a Don Roque, no saludé a toda la comunidad bella de Cimitarra que seguramente están escuchando y a todos los niños de los distintos colegios y bueno, de todo Cimitarra. Un abrazo gigante para ellos, los recuerdo mucho, los llevo en mi corazón siempre. Gracias padre, igualmente. Padre, la pregunta que yo tenía es que muchas veces se ha escuchado decir que Dios tiene un nombre, pero yo no estoy segura de cuál sea. Era para ver si usted me podía decir cuál es el verdadero nombre de Dios. Bueno, en el Antiguo Testamento se nos dice cuando Moisés fue al monte Horeb y de repente y entonces Dios le dijo, ¿no? Dios le dijo: quítate las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Entonces él se quitó y entonces ahí fue cuando Dios le mandó a Moisés la tarea de liberar a su pueblo y Moisés le preguntó: bueno, Señor, y cuando me pregunten quién me mandó, ¿qué voy a decir? Entonces ahí en ese momentico Dios le respondió a Moisés y dígale que soy el que soy. Soy el que soy. Así se hizo nombrar Dios en ese momento. Luego, pues ya en las traducciones porque son idiomas pues muy antiguos, son idiomas que ni siquiera existen en este momento. Estamos hablando de unos casi 1000 años antes de Jesús. O sea, estamos hablando de muchísimo tiempo atrás. Son idiomas que ya casi no existen. Entonces, al traducirse a los idiomas no normales de ese entonces, se empezó a traducir por Yahvé. Y otros lo traducen, por ejemplo nuestros hermanos separados lo traducen por Jehová, pero al final siempre va a ser el que soy. Otros lo traducen por Elohim, otros y así muchos otros nombres le van colocando a Dios a través de la historia, pero comúnmente en estos tiempos los cristianos católicos lo conocemos como Yahvé y nuestros hermanos de las otras iglesias lo conocen como Jehová. Por eso a veces nosotros escuchamos a Jehová y escuchamos a Yahvé. Pero al final y al cabo es el mismo Dios, es lo importante. El nombre, pues bueno, eso es lo relativo, pero lo importante es que es Dios. Dios es, y eso es lo importante. Bueno, padre. Bueno, padre, muchas gracias. Le voy a presentar a Dayana. Ella también tiene una pregunta para resolver con el padre Farid. Dayana, por favor. Hola, Padre.
¿Cómo estás, Dayana? ¿Y Dayana de qué colegio es? De la Candelaria. Ay, de la Candelaria. Entonces ya nos conocemos seguramente. Sí, señor, yo ya conocí la primera comunión. Ay, qué rico. Vale, perfecto. Sí, sí. Pregúntame. Bueno, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Alguien ha visto a Dios? Bueno, ¿quién ha visto a Dios? ¿Alguien ha visto a Dios? Bueno, desde la Biblia, en la Biblia, siempre muchas personas tuvieron un contacto con Dios. Ese contacto con Dios, por ejemplo, Moisés, si volvemos a hablar con Moisés en ese momento lo escuchó, mas no lo vio. En el momento en el que él fue, Moisés subió también al monte y Dios le escribió los 10 mandamientos. En ese momentico, él habló con Dios, pero no lo vio. Y así podemos pasar todo el Antiguo Testamento y siempre Dios se escuchaba, pero Dios no se veía. Pero en el Nuevo Testamento, cuando Jesús nace de María, cuando Jesús nace, como Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios, entonces nosotros podríamos decir que sí se pudo ver a Dios. Nosotros no en este momento, pero todas las personas, los apóstoles, la Virgen María, bueno, y todas las personas de ese entonces que estuvieron esos 33 años con Jesús, podríamos decir que sí lo vieron tal como es, porque Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, por tanto es Dios, así que sí se pudo ver. Ahora, nosotros en estos tiempos pues no lo podemos ver así literalmente como ellos antiguamente, pero sí lo podemos sentir. Por eso es que nosotros podemos comparar, o yo hago esta comparación mucho cuando los niños me preguntan esto, y se las voy a contar a ustedes. Hagamos de cuenta un café con leche así bien delicioso. Cuando nosotros nos sirven el café y le echan el poquito de leche o mucha leche, pero no le echan azúcar, no sabe bien feo, pero cuando le echan azúcar, pues el café queda sabiendo muy rico. Y si yo te pregunto, ¿tú ves el azúcar que le da sabor al café? Tú me dices, no, padre, yo no lo veo, pero sí lo sentimos. Entonces así también podemos, a Dios no lo podemos ver con nuestros ojos, ni lo podemos tocar con nuestras manos, pero sí lo podemos sentir. Así como nosotros decimos, yo siento algo aquí en el corazón cuando veo a mi mamá, cuando veo a mi abuelita que hace tiempo no la veo, pues bueno, ese mismo cariño que sentimos, no lo podemos ver ese amor, pero sí lo sentimos. Así pasa con Dios. A Dios no lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero sí lo podemos sentir, y eso es lo más importante. Bueno, le vamos a presentar ahora a Dana, al padre Farid. Le pasas por favor ahí el celular a Dana. Saluda al padre, Dana. Hola, padre. ¿Cómo estás, Dana? ¿También nos conocemos? ¿Dónde estudias? En el SICAM. Acerca el micrófono al celular. ¿Y ya los habían visto? No creo. No creo, bueno. ¿Cómo estás, hija? ¿Bien? Bien, sí, señor. Ok. La pregunta que tengo para usted es si cuando hacemos la oración, ¿Dios nos escucha? Bueno, esa es una pregunta muy bonita y que yo quisiera que hoy ustedes la tuvieran, pero muy presente, al igual que todos los oyentes de Solar Estéreo en nuestro querido municipio de Cimitarra. Y es que nos demos cuenta que Dios siempre escucha a sus hijos cuando le hablamos de verdad. No cuando le hablamos porque nos toca, o no cuando le hablamos de mentiras, no cuando le hablamos porque me están viendo. Cuando yo le hablo de corazón, ahí en ese momento Dios siempre me va a escuchar. O sea, entonces, ¿cómo sabes si Dios te está escuchando? Porque estás haciendo oración de corazón, porque estás haciendo oración de verdad. ¿Cuándo sabes que Dios no te está escuchando? Cuando estás haciendo oración porque tu mamá te está mirando, o cuando estás haciendo oración porque en el colegio te obligaron a hacer oración. Ese momentico, pues como que Dios dice, como no está dispuesto el corazón, pues yo no escucho, porque Dios mira que no ve los labios, Dios no ve las palabras que tú escribes en una hojita, sino que Dios ve es tu corazoncito. Y si de tu corazón están saliendo las palabras, Dios siempre escucha. Y además acordémonos lo que dice Jesús en su palabra: donde 2 o 3 personas se reúnen en mi nombre, yo estaré ahí. Y Jesús no dice mentiras, Jesús no es mentiroso. Y si nosotros nos reunimos a hablar de Él, pues Él está ahí. Como yo sé que en este momento, y tengo la plena seguridad que Jesús está en este momento ahí, en esa cabina con todos estos niños y con Martica, porque ustedes están hablando sinceramente, con ganas de conocerlo, y lo están haciendo de corazón,
y no por llenar un espacio, sino que lo están haciendo de corazón, y yo sé que Jesús está ahí escuchándonos. Bueno, gracias al padre Farid. Ahora le vamos a presentar a Javier. No sé si me alcanza a escuchar el padre porque ya el celular está lejos de mí, pero Javier, te presentas con el padre, por favor. Buenos días, padre. Hola Xavier, no, de Xavier sí me acuerdo, claro que sí, está cantado. ¿Por qué será? Bueno, padre, mucho gusto. Me llamo Javier. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo puedo saber más de Dios? Bueno, le agradezco mucho que me haya hecho esa pregunta porque, al final quería terminar respondiendo una pregunta como esta. Mira, yo le aconsejo muchísimo a los niños. Yo sé que nosotros hacemos oración y por medio de la oración, en las noches, cuando le decimos Papito Dios, gracias por este día, o cuando podríamos ir a nuestras iglesias los domingos o los sábados, independientemente de la iglesia a la que nosotros pertenecemos, pues nosotros nos encontrábamos con Dios. Pero en estos momentos, cuando no podemos asistir a nuestros templos, una de las maneras más claves, hijos, es, escúcheme, les doy tres cosas sencillas. Primero, contacto con la palabra de Dios, o sea que usted tome la Sagrada Escritura y lea un pedacito de la palabra de Dios. Ahí podremos conocer y tener más contacto con Él. ¿Y qué les recomiendo para esa primera parte, que es leer la Biblia? Por favor, lean los evangelios, ya sea el evangelio de Marcos, el evangelio de Mateo, el evangelio de Lucas o el evangelio de Juan. Cualquiera de esos evangelios son hermosísimos y nos cuentan claramente, de una manera muy sencilla, lo que Jesús hizo. Y si nosotros queremos parecernos a Jesús, y si nosotros verdaderamente amamos a Jesús, queridos niños, pues tenemos que conocer sobre Él. ¿Y dónde conozco más certeramente? Ahí, en la palabra de Dios. Eso como primero, la lectura de la palabra. Como segundo, ver programas de televisión o ver series o ver dibujos animados en YouTube o en Netflix que tengan que ver con Jesús, que tengan que ver con los valores, que tengan que ver con el Evangelio, porque de esa manera vamos a ver y a escuchar algunas enseñanzas propias de Jesús, porque a veces no entendemos entonces lo que dice la palabra de Dios, pero por medio de esos videos, ahí la gente nos puede explicar qué era lo que Jesús quería. Y además hay muchos dibujos animados, hay muchísimos, Discovery Kids, en YouTube Kids, hay muchísimas series bíblicas para niños que son espectaculares, tienen unas enseñanzas maravillosas, recomendadísimos para todos los padres de familia, para que en vez de entretener a los niños con cosas a veces banales, con perdón de la expresión, con cosas sin sentido, que solo entretienen a los niños, deberían mostrarles estas cosas de Dios, que no solamente los van a entretener, sino que también los van a educar en la fe. Y como tercero, hijos, escuchar música cristiana. De esa manera también ustedes se pueden acercar muchísimo a Dios. Y hay unas canciones hermosísimas también en YouTube Kids o en YouTube inclusive, que hablan sobre la relación de los niños con Jesús, y son canciones magníficas, maravillosas. Hay canciones muy movidas, las canciones religiosas no son tristes, no son así todas suavecitas, hay muchas que son movidas, inclusive hay hasta ritmos de reggaetón, pues con letra cristiana, hay de rap, hay de rock, hay de muchas denominaciones musicales, pero con letras netamente cristianas que nos ayudan a entrar más con Dios. Entonces les regalo esos tres consejitos: leer más la palabra, ver videos cristianos y escuchar música cristiana, que eso nos va a ayudar muchísimo. Bueno, padre, muchas gracias. Claro, hijo, con mucho gusto. Bueno, aquí le vuelvo a pasar a Dana. Dana, me pasa a Dayana, Dayana me le pasa a Sara, y Sara le hace la siguiente pregunta al padre Farid Gómez desde Barranca Bermeja. Desde Barranca Bermeja, la comunicación hoy con el padre Farid Gómez. Bueno, padre, mi pregunta es, ¿quién o qué me afirma que Dios sí escucha mis oraciones? Bueno, para nosotros saber que Dios escucha nuestras oraciones, tenemos que estar muy pendientes, porque resulta que Dios responde de muchas maneras. Voy a colocar un ejemplo para hacerme entender un poquito mejor. Yo le estoy pidiendo a Papito Dios, por ejemplo, la sanación de mi abuelito que está enfermo. Entonces yo le digo, bueno, Papito Dios, mi abuelito está enfermito, no permitas que vaya a fallecer, no permitas que nos vaya a abandonar en este momento. Y empezamos nosotros
hacer esa oración. Pero de repente nosotros vemos que que el abuelito pues no mejora, sino que sigue igual de enfermito. Ahí en ese momento uno podría decir, papito Dios no me está escuchando. Pero resulta que usted y yo tenemos que ser muy inteligentes para poder comprender qué es lo que Dios está queriendo. Porque a veces Dios permite alguna situación concreta en la vida de nosotros, queridos niños, pero para enseñarnos primero cosas a nosotros, para prepararnos primero, para luego hacer el milagro. Entonces, posiblemente usted, como nietecita o nietecito que está pidiéndole a papito Dios ese milagro de la sanación de su abuelito, de pronto usted hizo una maldad y usted no le había pedido perdón. Entonces, papito Dios te está diciendo primero que debes pedirle perdón para luego hacer el milagro, porque si él te hace el milagro primero, usted se le va a olvidar luego pedirle perdón. Entonces, a veces Dios busca muchas maneras para que usted primero lo escuche a él para luego hacerte el milagro. Por otro lado, por ejemplo, yo puedo estar enfermo de una gastritis. Me duele mucho la panza, me duele mucho la barriga y la boca del estómago y no puedo comer nada porque todo me arde el estómago. Pero usted le dice a papito Dios, sáname por favor de esta enfermedad, sáname de esta enfermedad. Papito Dios te está escuchando porque él sabe que te duele y él quiere sanarte. Pero él también te quiere preparar para que tú tengas una mejor alimentación, porque si tú sigues comiendo gaseosas, sigues comiendo hamburguesas, sigues comiendo condimentos, sigues comiendo ají, pues entonces, papá Dios, ¿cómo te va a sanar si tú no cambias tus hábitos de alimentación? Por ejemplo, si no te ayudas a cuidar, lo mismo si tú sufrieras de diabetes, si no dejas los dulces, si no dejas la gaseosa, pues no te puede sanar el Señor. ¿Por qué? Porque tú no estás dispuesto para esa sanación. Entonces, cuando yo veo que le pido algo a papito Dios y para saber que él verdaderamente me está respondiendo y me está escuchando, pues yo tengo que empezar a escuchar justamente qué es lo que él me está pidiendo en ese momentico que yo debo cambiar para que el milagro se me pueda hacer. Entonces hay que estar muy pendientes de qué es lo que Dios quiere para nosotros y así pues sabremos si Dios me escucha. Bueno, padre, muchísimas gracias por esta respuesta tan explicada, me sirvió de mucha ayuda. Ahora sigue Dayana con la siguiente pregunta. ¿Cómo murió Cristo? Bueno, Jesús murió en la cruz, murió crucificado en la cruz por muchas personas que le tenían envidia y por muchas personas que le tenían rabia, porque él hacía lo que Dios mandaba mientras ellos hacían lo que ellos querían hacer. ¿Sí? ¿Me explico? Por ejemplo, esas personas decían, no, ustedes tienen que amar solo a sus amigos y odiar a sus enemigos, decían las personas, ¿no? Pero Jesús decía lo que Dios decía. ¿Y qué decía Dios? Que hay que amar al enemigo, hay que orar por los enemigos, hay que orar por las personas que nos hacen daño. Y eso a esas personas les daba muchísima rabia. Porque, por ejemplo, ellos decían, usted no puede tocar a una persona enferma, usted no se puede juntar con una persona enferma porque esas personas son pecadoras, le hicieron lo que a Dios no les gustaba. Pero Jesús, ¿qué hacía? Le daba las manos, los sanaba, los abrazaba, los tocaba. Entonces, a esa comunidad, a los líderes políticos de ese tiempo, no les gustaba eso. Se ponían muy bravos, pero muy enojados, porque Jesús hacía las cosas de Dios. Y entonces, pues la envidia de esas personas hicieron que a Jesús lo llevaran ante Pilato y pues ya luego ustedes saben pues el desenlace, que lo llevaron a la cruz y lo crucificaron como si Jesús fuera un bandido. Pero ustedes y yo sabemos que Jesús nunca hizo nada malo, porque Jesús es Dios y Jesús solo hizo cosas buenas, solo que a ellos no les gustaba lo que Jesús hacía, y por la envidia de esas personas fue que Jesús murió. Bueno, le pasamos a Dana, al padre Farid. Dana, otra preguntita. Mi siguiente pregunta es, ¿qué es el reino de Dios? Bueno, esa es una pregunta que mucha gente hace y que en ocasiones nosotros nos confundimos un poquito, pero mira, hay una reflexión muy bonita que hace el Papa emérito, el Papa Benedicto XVI, que ya está bien viejito, ¿no? Francisco, el otro que está más viejito que el Papa Francisco.
él decía en un libro que él sacó, que él escribió, porque es un señor muy, pero muy inteligente, que escribió muchísimos libros en su vida, y él decía en uno de ellos que el reino de los cielos, el reino de Dios, no es un lugar, no es una cosa, que el reino de Dios es una persona. Entonces uno dice, porque uno cuando le hablan de reino, inmediatamente uno se acuerda de las películas, ¿no? Las películas de Frozen, y se acuerda de las películas de Valiente, que es un castillo así grandote, y ese es un reino. Pero resulta que el Papa nos decía a nosotros que no, que que el reino de Dios no es un lugar ni es una cosa, que el reino de Dios es una persona. Y adivinen cuál es. Jesucristo. Esa persona es Jesús. El reino de los cielos es una persona y es Jesucristo. Por eso es que todo el tiempo Jesús va a decir que yo vengo a anunciar la buena a los pobres. Bueno, empieza a decir todo lo bonito que él predica, pero es para al final y al cabo que nosotros nos demos cuenta que el reino es Él es el reino de Dios, y que nosotros para poder llegar al reino, pues tenemos que hacerlo por medio de Jesús. Jesús, que al final y al cabo es el único y el perfecto mediador. Eso para responder tu pregunta. Jesús es el reino de Dios. Y pues hablando de eso se me vino otra pregunta. Entonces cuando nos morimos, ¿a qué lugar vamos? Bueno, cuando nosotros morimos vamos al cielo. Si usted tuvo fe en Jesús primero y usted hizo buenas obras, vamos al cielo. ¿Por qué? Porque Papito Dios es un Dios misericordioso. Nosotros venimos de Dios y tenemos que volver a Dios, hija. Esa es la lógica de Dios. Lo que pasa es que nosotros nos perdemos por el camino lastimosamente, pero el plan inicial de Dios es que salimos de Dios, vivimos esta vida felices, dichosos, haciendo el bien y creyendo en Él, y cuando muramos vamos a volver otra vez a Él, porque ese es nuestro destino final, volver a Jesús. ¿Qué pasa? Los que de pronto se van para el otro lado, que ustedes ya saben cuál es el otro lado, es porque se han salido del camino de Dios, es porque no les gusta hacer la voluntad de Dios, es porque rechazaron a Dios totalmente y viven haciendo las cosas muy malas y nunca hacen cosas buenas. En cambio, si tú quieres llegar al cielo, si tú quieres llegar donde Dios, ¿qué debes hacer? Creer en Jesucristo firmemente y hacer buenas obras. Eso es lo que nos dice a nosotros la carta a los hebreos, a la carta a los romanos, perdón. La fe en Jesucristo nos hará salvos, y luego Santiago nos dice a nosotros, la fe sin obras no tiene sentido. Por eso las obras y la fe deben ir pegaditas de la mano, porque yo no solo puedo creer en Jesús pero no ayudar a la gente. No, yo creo en Dios, y la gente por allá pasando hambre, y yo les digo, no, crean en Dios también, pero la gente no necesita en ese momento una palabra así de aliento, lo que necesitan es de pronto comida. Entonces yo hago obras de caridad, pero creo en Jesucristo, y porque creo en Jesucristo hago obras de caridad, y de esa manera nos vamos a ganar el cielo. Bueno, vamos a cerrar este ciclo con la pregunta que tiene Xavier. Bueno, padre, por último, mi pregunta es esta. ¿Cómo sana Dios nuestros corazones? Bueno, hijo, esa es una pregunta muy bonita, porque ahí ya vamos a hablar un poco de los sentimientos. Y es bien importante, mis queridos hijos, que ustedes tengan presente que el maligno, o sea, nuestro enemigo espiritual, el diablo, como le queramos llamar, Satanás, él es el que hiere los corazones. Él es el que busca la manera de herirnos a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros nos separemos de Dios. Pero ahí debe estar la astucia de nosotros los cristianos, de no dejarnos, y siempre que sentimos que nuestro corazón está herido, buscar de Dios. Y buscamos de Dios, ¿en qué sentido? Para que Él, por medio de los consejos que me da a mí el pastor de mi iglesia o el sacerdote, de los consejos que de pronto yo recibo por medio de una canción o por medio de mi familia, yo pueda ir entendiendo a Dios y yo pueda volver a Dios. O sea, yo cuando me alejo de Dios, mi corazón se destruye, mi corazón se vuelve una piedra, mi corazón se desvanece. Pero cuando vuelvo otra vez a Dios, ¿Dios qué hace? Vuelve, quita ese corazón de piedra y coloca un corazón de carne. Ese corazón que está destruido por la maldad empieza a remendarlo y lo organiza otra vez. Pero solo en la medida en que nos acercamos a Jesucristo es que nosotros podemos sanar esas heridas
que el mundo nos trae, porque cuando nos alejamos de él, vuelvo e insisto, el maligno hace con nosotros lo que quiera, pero cuando nos acercamos a Dios, Dios otra vez nos restaura, nos libera y nos regala su abrazo y su amor. Bueno, queremos agradecerle al Padre Farid, quien ha estado acompañándonos aquí a través de este espacio de cada sábado. Padre, le cuento que cada sábado estamos haciendo este espacio con los niños de 9:30 a 10 de la mañana. Y pues este tema había sido sugerido hace 8 días por la parroquia San José, sin embargo pues el Padre Jairo no nos pudo acompañar y usted no sabe lo agradecidos que estamos que usted haya participado, porque sabemos la cercanía tan inmensa que usted tuvo con los niños aquí en Cimitarra. Muchísimas gracias, Padre. El jefe le manda saludos, don Roque está en el control de Facebook Live en este momento. Bueno, un abrazo para todos ustedes, muchas gracias por esta invitación tan bonita y pues bueno, recuerde que se les quiere mucho, que los extraño, que no es lo mismo estar aquí en Barranca encerradito en 4 paredes, porque yo aquí no salgo porque ustedes saben que tenemos ya más de 350 casos de coronavirus, entonces eso no se puede nada y pues el hecho de estar de pronto allá en Cimitarra pues podría de pronto salir un poco más, estar en una vereda, estar así como a campo libre. Y pues aquí no lo puedo hacer, por eso los extraño mucho. Padre, aquí el día de ayer pasé por la parroquia y ya estaban haciendo misa, así todos juiciositos bien dispersos. ¿Cómo está la situación allí en su parroquia? No, acá en Barranca Bermeja no se puede por la cantidad de casos que hay. Como eso es una disposición de cada alcalde, pues el alcalde de acá reunió al señor obispo, reunió a los representantes de las otras iglesias y nos dijo que no, que por ahora no, a ninguna clase de iglesias les va a dar permiso para abrir los templos, pues porque hay más de 350 y todos los días hay de 10, de 12 personas enfermas de coronavirus acá, entonces por eso no se puede. Pues allá en Cimitarra pues la ventaja es que no hay casi casos, entonces por eso seguramente el alcalde, doctor Wilfran Sabogal, lo dio el permiso, seguramente fue por eso. Padre, y la pregunta mía que no puede faltar con respecto al tema, ¿cómo ve Dios este tema del coronavirus? Usted, para algunas personas esto es como un castigo por tanta maldad en la humanidad, para otras personas es que se está limpiando la tierra. ¿Cómo lo ve también usted desde su punto de vista de sacerdote? Vale, Martica, gracias por esa pregunta. Vea, yo lo veo desde una sola manera. Dios permite que a veces sucedan estas cosas no porque Él quiere castigarnos, no porque Él se ensañe y nos diga, claro, se están portando mal, pues ahora tome para que lleve. ¿Por qué? Porque mira que la mayoría de personas que están muriendo son personas adultas, son personas de pronto que le han hecho mucho bien a la gente, entonces yo no creo que Dios vaya a hacer que justos paguen por pecadores. Yo no creo en esa lógica de un Dios que empieza entonces a permitir que la gente se muera, que la gente buena se muera porque unos malos están cometiendo pecados, porque perdón la expresión, pero la gente que de pronto roba el país, que le roba a los pobres, ellos están bien guardaditos. En cambio la gente más humilde, más pobre, la gente de pronto más buena es la que le toca salir a la calle y que se infecta y se muere. Entonces la lógica de un castigo yo no la veo. Lo que yo sí veo es que Dios permite todas estas cosas que pasen, justamente es para que nosotros primero nos acordemos que Él es todopoderoso y que nos demos cuenta que ni los gobiernos ni la ciencia médica puede hacer las cosas que Él sí puede hacer solo por decirlo. Entonces es como para reconocer que nosotros somos que tenemos unos limitantes y que Él es todopoderoso, que nosotros, aunque a veces nos creemos todos poderosos, que algunos gobiernos del mundo se creen, mejor dicho, unos dioses, esta enfermedad nos hace entender de que nadie es Dios, que Dios solamente es Él y que Él puede. Entonces, primero, reconocer nuestras limitaciones. Y segundo, que seguramente Dios permite que esto esté pasando para que nosotros seamos personas nuevas. O sea, no podemos seguir como antes, no podemos seguir llevando nuestra vida igual, no podemos seguir pensando solo en la parte económica. No podemos seguir pensando en un crecimiento de un país o el crecimiento del mundo por meros cuestiones económicas. O sea, el mundo no puede ser mejor mundo porque más plata tiene. El mundo es mejor mundo porque más humanos somos, porque más ayudamos a los demás. Yo siento que cuando nosotros entendamos esas cosas, estas cosas van a empezar a cesar bastante.
y creo que hemos hecho un trabajo muy bueno, porque mira que uno ve en televisión, Martica, y en muchos lugares, muchas iglesias, muchos, y creo que ustedes también, han ayudado a las demás personas. O sea, esto ha hecho que nosotros somos más solidarios, y yo creo que ese es uno de los objetivos que Dios tiene, que nosotros nos demos cuenta que debemos ser más solidarios, que debemos dejar de pensar tanto en nosotros mismos y que debemos empezar a pensar también en las necesidades de los otros. Entonces, en la medida en que nosotros hagamos más solidaridad, más rápido se quitará este coronavirus de nuestras vidas. ¿Es verdad que en la Biblia dice que y vendrán cosas peores? Ay, sí, eso lo dice la Sagrada Escritura desde siempre. Jesús ya lo había dicho, bueno, creo que fue Jesús en últimas el que dijo muchas veces eso. Pero Martica, yo creería que nosotros no nos podemos dejar asustar en el mal sentido de la palabra por estas palabras de Jesús, porque a veces las interpretamos para mal. Porque mira, Martica, que aunque usted no lo crea, por ejemplo, en la Edad Media, cuando vino la peste esta bubónica, babilónica, la peste negra, pues los muertos en este momentico no hemos alcanzado ni el 1.000.000 de muertos en el mundo, pero en ese tiempo las personas que morían eran millones y millones y millones. Se cuenta que más o menos la mitad de Europa en ese tiempo murió. Entonces, nosotros no podemos pensar de que esto hace parte a eso que Jesús dijo, porque cosas peores ya han pasado. O sea, esto no es lo peor, cosas peores ya han pasado. Terremotos peores han pasado en la historia. Acordémonos, por ejemplo, la era de los dinosaurios, que vino ese meteorito y acabó con todo eso. O sea, cosas peores ya han pasado. Entonces, a veces pensar de que esto es un castigo divino, o pensar de que esto son las promesas de Dios, a veces podemos errar, y eso tenemos que ser muy cuidadosos, porque no le podemos echar la culpa a Dios, no le podemos echar culpa a Jesús de lo que está pasando, cuando somos nosotros mismos los que tenemos la culpa. O sea, me parece a mí que es un atrevimiento muy grande echarle la culpa a Jesús de lo que nosotros mismos nos hemos buscado. Y además recuerden que esto ya está comprobado que fue por un animalito. O sea, los chinos se comían un animalito y ese animalito tenía ese virus. De ahí salió todo. Uh-huh. Ah, bueno, padre. ¿Extrañas Cimitarra? Muchísimo. ¿Sí? ¿No quieres regresar? No creo que se pueda. Ya no se puede. Padre, muchas gracias. Un abrazo. Dios lo bendiga. Se cuida. Siga juiciosito ya encerrado cuidándose. Sí, señora. Bueno, un abrazo para todos, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gracias, Padre. Bueno, era la intervención del Padre Farid, quien nos colaboró con el tema de hoy. Niños, ¿les quedó claro toda esta información que se dio? Sí, señora. Yo por aquí quiero saludar a la gente que lo está viendo el Facebook Live. Yasmina Redondo, Oscar Alberto Ramírez Valencia, Diamelis Elena Vergara, también por aquí está Fernando Tres Cortijos, Roca Luisa Layagudelo. Lo que pasa es que Facebook no me gustó la nueva actualización, que va borrando comentarios. No sé si tú los tengas. No, tampoco, a mí también me los borró. Bueno, los teníamos, pero... Bueno, niños, entonces, ¿qué les pareció el tema, muchachos? Muy bueno. ¿Sí? ¿Alguna sugerencia de los oyentes o TV oyentes para el próximo sábado, el próximo programa con el tema del día? Pues yo tenía pensado un tema, que vamos a cuadrar con el tema para los primeros días del programa, pero llegaron unos temas más importantes, como lo del coronavirus, pero teníamos planeado el tema de los niños obedientes y los niños desobedientes. ¡Oh! Los niños obedientes y los desobedientes para el próximo tema. ¿Y por qué miran a Xavier así? Hola Norma y Dalí, buenos días. Desde el Alfonso López, la sintonía. Porque de una se ve el que es súper juicioso, el que yo no fui juicioso, pero yo no fui. Eso es lo que dicen los niños, que no son tan juiciosos cuando hacen el daño. Yo no fui. Isa Puerta, buenos días. Juiciosita en casa. Bueno, muchachos, entonces Esto se acabó. ¿Se acabó? Se acabó. Se acabó. Las recomendaciones para que la gente se siga cuidando. Lavarse las manos y quedarse en casa. Y siempre que salgan, usen tapabocas. ¿Qué dice Dayana? Guardar la distancia. A metros.
el distanciamiento. Y si tienes, algo que se me olvidaba, y si tienes gripa, aléjate de tus seres queridos mientras te haces una prueba para ver si tienes COVID, o trata de cuidarte lejos de amigos, familiares, utilizar personalmente tus utensilios y no prestárselos a otra persona. Si te sientes mal, por teleconsulta, creo que se llama, por llamada, por llamada se puede hacer una consulta médica. Sí, son teleconsultas. Por sí. llamada, una teleconsulta, y tú le dices los síntomas que tienes a tu doctor de confianza o médico, y él te dirá qué tienes y si tienes que hacerte algunos tratamientos médicos para que estés más seguro de que no vas a contagiar a nadie de tu familia de esta gripe tan mortal que está dando en estos momentos. Pero no solo que solo tenga un síntoma, sino que tenga varios. ¿Cómo cuáles? Como la Fiebre, gripa, diarrea. ¿Sí, diarrea también? Creo que sí, creo que eso apareció, yo no sé. Dolor muscular y ya, creo. Sí, Congestión nasal. congestión nasal, dificultad para respirar, tos y gripa. ¿Qué dice Dayana? Todas las anteriores. ¿Nos vemos el otro sábado? Sí, señora. ¿Seguro? Si Dios quiere, sí. Si Dios quiere. Nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias, amigos. Chao. Todos debemos cuidarnos, pongan mucha atención. Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos. Coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara, evítenlo, amigos. Coronavirus, coronavirus, usen desinfectante, ese es muy efectivo. Y este es el rey de las cumbias virales, Mr. Cumbia. Todo el mundo está espantado por una enfermedad. Se llama el coronavirus y es una alarma mundial. Se dice que nació en China, varios muertos hay por allá. Hay que ponernos atentos, nos tenemos que cuidar. Para ponernos las pilas, pa' eso hice esta canción. No todo en la vida es meme, como la cumbia del avión. Lo mejor es prevenirnos, unos datos dejo yo. Todos debemos cuidarnos, pongan mucha atención. Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos. Coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara, evítenlo, amigos. Coronavirus, coronavirus, usen desinfectante, ese es muy efectivo.